Les cuento una anécdota simplemente para romper el hielo, porque dijo 41 años de casado. Suelo en la pista correr con un arquitecto. Está divorciado, por supuesto. Es un hombre mayor, un poquitito menor que yo, pero ya es un hombre mayor. Y me dice, Rubén, me llama así por mi nombre. Yo llegué a la conclusión que aquellos que están casados con la misma mujer por más de 10 años son unos dominados. Esa era la conclusión, porque me preguntó cuántos años de casado tenía. Y me dijo, son unos dominados. Él llegó a la conclusión de que así era. Bueno, por supuesto que es una simple opinión. Bien, hoy vamos a hablar de emociones, de nuestras emociones. No es tan sencillo lograr una clasificación exhaustiva, minuciosa, de todas las emociones, porque son muchas. Yo solamente voy a nombrar algunas de ellas, las básicas, las emociones básicas, aquellas que me van a permitir describir el impacto que hace en nuestra salud cuando no prestamos atención a estas emociones. Ustedes saben que todas las emociones son necesarias, Dios los puso en nosotros, son necesarias inclusive la ira, incluso el enojo. Es decir, todas las emociones son saludables y necesarias. Aún aquellas que se consideran negativas son saludables, porque no son perjudiciales salvo que nosotros permitamos que estas emociones salgan del carril que corresponde. Es decir, Dios lo puso allí y nos genera eso salud. Entonces, cuando nosotros sentimos una emoción, nuestro sistema nervioso, ¿qué es lo que hace? Libera una sustancia química, se llama neurohormona, que en realidad son aminoácidos, es una cadena más corta de proteínas. Esos aminoácidos tienen un mensaje desde el cerebro que están escritos en códigos. Es decir, que esos aminoácidos están llevando un mensaje en código hacia el órgano que va a ejecutar algo. Y ese mensaje está escrito en cambio de polaridad. Es decir, lo que hace una emoción es cambiar la polaridad de negativo a positivo en algún órgano que tiene que ejecutar el mensaje que le envió el cerebro. Entonces, una investigadora sobre el tema dice que estos aminoácidos son verdaderas moléculas de emoción enviadas desde el cerebro con una información hacia los órganos que tienen que moverse, encargados de reaccionar ante una emoción. La doctora Candace Pert, esta es la mujer que cambió un poco todo lo que sabemos acerca de emoción. Ella es una neurocientífica, es una farmacóloga estadounidense. Ella fue la descubridora del receptor opioide, así se llama. Cuando, no sé si ustedes estuvieron en la conferencia de drogas y de lo que hacía la dopamina, del receptor, bueno, ella descubre que no solamente hay moléculas de emoción, sino el receptor, la casilla de correo donde tiene que caer ese mensaje, ella también lo descubrió. Y escribió un libro, un bestseller, uno que rompió con toda la marca de venta, que se llama justamente así, Molécula de Emoción. Ella descubrió que estos aminoácidos secretados por el cerebro son las que se encargan, son los que se encargan estos aminoácidos de no solamente de nuestras emociones, sino también del equilibrio inmunológico. A ver si me explico, del equilibrio de nuestro estado de salud. Es decir, que nuestra salud, la parte inmunológica nuestra, depende también de nuestro estado emocional. Fíjense cuánto nos puede repercutir los problemas emocionales en la salud. No solamente nos puede causar una rabieta simple, sino también puede alterar nuestra parte inmunológica. El hallazgo de esta mujer, de Candace Pert, ha contribuido a conocer que las emociones alteran la polaridad eléctrica de nuestro cuerpo. Por eso que algunos, no voy a
usar un término que pueda descalificar o calificar. Algunos grupos utilizan un imán y le pasan a los que están estresados y dice, con ese imán te vamos a desestresar. No sé si alguno ha visto o escuchado o ha visto alguna propaganda. Pero es así. Cambia la polaridad del cuerpo debido a la emoción. Pero lo que hace esa molécula es cambiar el organismo desde adentro para afuera. Candace Pert, con su descubrimiento, ha cambiado muchas cosas de los conceptos médicos y psicológicos que manejamos. Varios hallazgos científicos sugieren que las células inmunológicas son las que nos protegen del cáncer y de las infecciones. Y están literalmente vigilando nuestras emociones, a ver cómo están. Vigilan nuestro estado de ánimo, porque estas células que protegen son las que realmente nos están defendiendo del cáncer y de cualquier otra infección viral o bacteriana. Muchos estudios demostraron que la depresión y la angustia prolongada facilitan el terreno para las enfermedades. En el último congreso del Colegio Americano de Cardiología 2016, esto es de ahora, de abril del 2016, se demostró en un trabajo científico que el 85% de las arritmias de la fibrilación auricular, que es una arritmia que se presenta en personas mayores, se debe a causa de depresión en las personas mayores, en el adulto mayor. 85% de las arritmias es debido a depresión. Es mucho, es una cifra alta, es una cifra que no podríamos desconocer absolutamente. Los linfocitos, los macrófagos, los monocitos pertenecen al sistema inmunológico y son los encargados de mantener nuestra salud. Ustedes saben que las emociones tóxicas, es decir, cuando la emoción pierde el control, se vuelven tóxicas. Las emociones tóxicas no permiten que se cumpla ese rol. Interfieren en el rol de estas células que protegen a nuestro organismo. Entonces los virus aprovechan porque encuentran espacio debido a que estas moléculas tóxicas tapan o estorban el trabajo de los monocitos y encargados de la defensa del organismo. La mayoría de los psicólogos tratan la mente como si éste estuviera separado del cuerpo. Muchos nosotros los médicos tratamos al cuerpo como si esto estuviera desvinculado de la mente y de las emociones. Es decir, muchos médicos no escuchan cuando alguien está contando sus emociones porque piensa que todo es cuerpo y se olvidan de las emociones. Pero tenemos que saber que el cuerpo y la mente y las emociones no se pueden tratar por separado, se tienen que tratar juntos si queremos lograr el objetivo de cambio en nuestros pacientes. Hay que tratarlos en conjunto. Le voy a citar las 6 emociones básicas: miedo, sorpresa, aversión, ira, alegría y tristeza. Cada vez que experimentamos un suceso inesperado, algo que no estaba en los planes, de pronto, sea de alegría o de tristeza, lo que fuese, se activa alguna de estas emociones porque se dispara una sustancia que el cerebro libera independientemente de nuestra voluntad. Esto no depende de nuestra voluntad. De manera que cuando el Señor dijo, airaos, pero no pequéis, quiere decir que el creyente no puede evitar airarse, porque la ira forma parte de nosotros. Es algo natural, no depende de nuestra voluntad. Automáticamente, si algo nos produce rechazo o enojo, entonces nos airamos. Y esa ira es lo que el Señor dice, está bien, eso es natural, pero ojo, no permitan que eso les haga pecar. Con las emociones que yo les he citado, estas 6, nos adaptamos al ambiente que se nos presenta. Puede ser una sorpresa, lo que fuese, pero nos adaptamos. ¿Para qué? Para sobrevivir. Sobrevivimos al escenario porque las emociones nos ayudan a adaptarnos, nos ayudan a socializar, nos ayudan a sobrevivir y motivarnos a crear nuevos espacios para movernos. Es decir, las emociones son demasiado importantes para nuestra sobrevivencia. El miedo nos conduce a la protección. Se secreta una sustancia en nuestro cerebro que nos produce miedo. Si Dios no hubiese puesto eso en nosotros, hubiésemos estado frente a algo que pueda ocasionarnos daño y realmente recibiríamos el daño. En los experimentos de laboratorio en las ratas
que se les elimina el centro del miedo, se los enfrenta con animales feroces y ellos ni se inmutan y son devorados porque se les anula el centro del miedo. Entonces, el miedo ha puesto en nosotros el Señor para poder protegernos de aquello que puede ser perjudicial para nuestra vida. Por eso es natural y es normal. La sorpresa es una emoción que tiene aspectos positivos y tiene aspectos negativos. Pueden ser agradables o pueden ser sorpresas desagradables. Tiene la particularidad de que cuando se presenta, inmediatamente nos orienta para tomar una decisión y cambiar de rumbo si fuera necesario. Es un sobresalto, es un asombro, pero siempre ese asombro va acompañado de una reacción. Para eso está el asombro. La aversión es un sentimiento interno de rechazo que no se puede controlar. Nos impulsa a separarnos de algo, o como el caso de la lámina, de la sopa, el caso de Mafalda, que no se puede explicar por qué uno lo rechaza, pero siente aversión hacia eso. Eso surge cada vez que pensamos o vemos o nos acercamos a algo y no existe una explicación racional. Puse ese ejemplo porque no había una explicación por qué no le gustaba la sopa. Es una aversión a la sopa, como uno puede tener aversión a alguna otra cosa. La ira es una emoción que nos acompañará a lo largo de nuestra vida. No importa cuán maduro en la vida espiritual uno sea, la ira estará presente. Esa es una reacción compleja porque nos propone algunos tipos de respuesta. Uno, nos prepara para defendernos de aquello que nos produjo ira, o nos prepara para escaparnos, porque entendemos que eso puede destruirnos. De todos modos, la ira no siempre significa destruir aquel obstáculo, sino es resolver el problema y poder avanzar. La ira no es para reaccionar siempre y destruir al que está enfrente, sino la ira, si no tengo que correr, me ayuda a resolver rápidamente el problema y continuar adelante. La alegría es una emoción positiva que nos conduce a la atenuación de cualquier estado de malestar que nosotros pudiéramos estar. Es un sentimiento que habitualmente anhelamos que se repita, porque nos resulta agradable, porque genera placer, porque nos induce a socializar, a hacer amigos, a noviarnos, a juntarnos a comer una parrillita, pero la alegría nos ayuda a socializar y eso puso el Señor para que podamos justamente compartir con otros. La tristeza ocurre cuando el estado de ánimo decae, uno está triste, hay una sensación de pesar, todo el cuerpo pesa como 200 kilos, nos cuesta levantarnos de donde estamos, tenemos parece que sueño y pocas ganas de levantarnos, hay tristeza. Nos volvemos lentos con nuestros movimientos, y no solamente con nuestros movimientos, también con nuestros pensamientos nos volvemos lentos cuando estamos tristes. Y la tristeza nos ayuda a la introspección, es decir, a mirar adentro y volver a evaluar toda nuestra vida. La tristeza hace eso. La tristeza no nos guía a compartir y a reírnos, sino más bien a escabullirnos, a aislarnos y pensar y poder revisar nuestra situación y en lo posible también reestructurar nuestra vida. Nadie quiere estar triste por mucho tiempo. Es decir, que todas las emociones tienen un propósito puestas por Dios, por lo tanto son saludables. Aún aquellas que se consideran negativas son saludables. Con estas emociones nosotros tenemos que aprender a convivir, de ahí viene la inteligencia emocional, a poder administrar estas emociones para que sean positivas y nos ayuden a progresar, aún las que consideramos que son negativas para nosotros. Carl Jung es un psicólogo que decía lo siguiente: la emoción es energía que genera nuestro organismo. Reprimir las emociones no resulta absolutamente nada saludable, porque es una energía generada y necesita ser expresada. Este hombre fantástico dice que las emociones buscan ser expresadas y necesitan ser expresadas. Muchas molestias del cuerpo que sentimos
Son reflejos de emociones, de moléculas de emociones atrapadas dentro nuestro, que nos hace sentir que un órgano está enfermo y no está enfermo. ¿Cuántas veces han ido al médico, le hicieron el electrocardiograma y dice, Señor, usted no tiene nada en el corazón? Me ha tocado. Y después uno comienza a indagar su vida y resulta que tiene un drama enorme que está viviendo. Y dice, Señor, su corazón está sano, pero emocionalmente usted está afectado. Son moléculas de emoción que quedaron atrapadas y que se manifiestan a través de un dolor de estómago, a través de un dolor de corazón o de palpitaciones, o le duele la cabeza, dolor de nuca, jaqueca, o le duele un brazo, le duele el otro, es decir, dolores. Carl Jung, el fundador de la escuela psicoanalítica, dijo lo siguiente: no puede haber transformación de la oscuridad en luz, ni de la apatía, el de estar quieto, en movimiento, sin que la emoción intervenga. Es decir, para él la emoción es todo lo que para el ser humano significa moverse. Tal vez en el auditorio haya personas con situaciones nunca resueltas, porque vivieron sucesos en su vida, en su infancia, en su adolescencia tal vez, o tal vez en su vida adulta, que desean que jamás hubieran ocurrido. Provocaron un daño emocional muy grande y arrastran ese impacto emocional por años, deseando, y tienen pesadilla porque desean que nunca hayan sucedido eso. Ojalá nunca me hubiera ocurrido. Mi vida cambió desde que esto pasó. ¿Han escuchado ustedes alguna vez eso? Emociones que quedaron atrapadas dentro nuestro. No se puede cambiar el pasado. Grábense esto en la mente. Lo que en la vida ha sucedido, lo que le ha ocurrido, te ha ocurrido en la vida, no puede cambiarse, porque ya sucedió, es historia, es algo que está allí y que ocasionó mucho daño y mucho sufrimiento, pero no lo vas a poder cambiar. Nadie te va a poder cambiar porque eso quedó registrado. Vamos a ver más adelante eso. Pero sí, algo podemos hacer. No lo puedo cambiar, no lo puedes cambiar, pero sí podemos no permitir que eso me anule mi presente y me eche al piso mi futuro. A eso va esta conferencia. Que sepamos identificar nuestras emociones. Y si hay emociones negativas y horribles que se quedaron atrapadas en nuestro interior, que sepamos identificarlo. ¿Por qué es necesario identificarlo? Porque nos están causando daño y porque eso que sucedió nunca lo vamos a poder olvidar, no se puede olvidar. Voy a insistir sobre ese tema después porque quedó registrado, pero el hecho que haya sucedido no podemos impedir, o podemos impedir y debiéramos de impedir que nuestro presente no sea alterado por mi pasado, y mucho menos el futuro. Por lo tanto, yo puedo explorar mi pasado para entender mi presente. Eso es lo que hay que hacer. Hay que explorar el pasado para poder entender por qué tengo yo la actitud que tengo hoy. Y así puedo proyectarme y modificar mi futuro. Si yo no exploro mi pasado, no voy a entender jamás por qué tengo este comportamiento. Y mucho menos voy a poder planificar un futuro distinto. Carl Jung dijo lo siguiente: hasta que el inconsciente no se haga consciente, el subconsciente guiará tu vida y tú lo llamarás a eso destino. Esto se llama decodificación del pasado. Está introducido en lo más profundo de nuestra mente. No somos conscientes, pero está allí. Y son los que nos llevan a tener conductas que a veces son inexplicables. ¿Por qué? Reaccionamos y no sabemos por qué. Ante el menor estímulo reaccionamos porque hay emociones atrapadas. Es muy importante volver a sentir esas emociones. Ustedes escucharon la palabra resentir. Resentir es volver a sentir. Y volver a sentir para repasar mi dolor y amargarme más es negativo, no se recomienda. Pero volver a sentir, resentir en positivo, es volver a sentir algo, descubrir que está ahí adentro para que pueda ser superado.
Lo que tenemos que hacer es superar aquello que me causó daño a mi vida, a mi mente, a mi salud emocional. El propósito de sanar cuando es resentir es diferente. La doctora Lydia Tenshaw descubrió que los pacientes con cáncer que escondían sus emociones, esconder sus emociones. A veces, no sé si colisionaría con alguna postura eclesiástica aquí, pero como creyentes a veces escondemos nuestras emociones, porque no queremos que vean que estoy triste. Y está mal. Está mal. Reprimir las emociones está mal. Estamos acostumbrados a mostrar mis emociones positivas. Yo me río todo el día y a veces muchos que muestran una sonrisa están llorando por dentro. No saben el daño que eso causa. Es decir que no tenemos que reprimir ni esconder nuestras emociones. Lydia Tenshaw descubrió que aquellos que esconden sus emociones tienen una peor evolución en enfermedades que consumen, como el caso del cáncer. La supresión crónica de las emociones modifican las defensas de nuestro organismo. Comprobado. Esto no es un simple comentario, esto está comprobado. Todos tenemos la posibilidad de desarrollar células cancerosas. Nadie nos escapamos de esto. Potencialmente todos podríamos desarrollar células cancerosas. Pero nuestro sistema inmunológico es el que se encarga de aplacar eso. Son las células killer que le llaman, células que matan. Son las células que atacan y destruyen aquello que nos invade, sea células propias, las cancerosas que quieran avanzar, o sean virus o bacterias. Este es un trabajo coordinado entre nuestro sistema inmunológico y nuestras emociones. Por eso que el sistema inmunológico está atento al estado emocional de cada uno. Es tan importante mantener la salud emocional. El equilibrio de nuestro cuerpo depende de eso. Parece que la clave es expresar nuestros sentimientos. Tenemos que acostumbrarnos a decir lo que sentimos, no solamente a abrazar, sino también decir lo que sentimos. Porque a veces solamente abrazamos y no decimos, tenemos que decir, tenemos que expresar, te quiero. Los esposos, los novios, díganse. No solamente abrazar, hay que decir, hay que expresar las emociones. Una de las cosas como información solamente, la contaminación ambiental que hoy vivimos, la mayoría de las ciudades estamos con este problema, tienen dioxina en el ambiente. Esto proviene de los herbicidas. Hoy, actualmente, tenemos entre 300 a 400 veces más que a principios del siglo pasado, en este momento. Estas dioxinas interfieren entre los receptores en donde trabajan justamente las células que defienden a nuestro organismo. Es decir, estos contaminantes cambian la forma de los receptores. Entonces, los virus aprovechan esta situación, esta información, y entran en el sistema inmunológico nuestro para bajar la inmunidad nuestra. Una recomendación para mantener libre de toxina, tratar de combatir por lo menos, porque si no hacen algo para que la ecología mejore, nada podemos también nosotros hacer, pero algo podemos por lo menos mitigar. Se recomienda el uso de vitamina C, arriba de 500 o 1000 miligramos. Eso es lo que se recomienda para combatir las toxinas del medio ambiente. Evitar las comidas procesadas. Disculpen si acá hay alguien de industria de comestible y envasado. Todo lo envasado no es igual que lo natural. Y más aún si está envasado y por dentro tiene aluminio. Comentaron cómo en una población tan pobre está falta de hierro, le recomendaron cocinar en esas ollas de hierro, porque al raspar la olla de hierro pasa hierro un poco a la comida y se vio que esa población tuvo un aumento de hemoglobina gracias al hierro que iban raspando la olla. Es decir, si eso es con una olla, ¿qué será con el aluminio y cuántas otras cosas enlatadas y envasadas que estamos comprando? La práctica de ejercicio físico, un cambio de estilo de vida,
puede hacer la diferencia de combatir esto que el medio ambiente nos está creando. La genética puede determinar nuestra susceptibilidad de alguna enfermedad, pero nuestro estilo de vida puede modificar su evolución. Lo que recibimos genéticamente no, pero si cambiamos el estilo de vida, sí. Saben que el intestino delgado y grueso está lleno, está poblado, el vaso páncreas también está poblado de receptores de estos aminoácidos que vienen del cerebro. Entonces, todo intercambio de información entre el cerebro y nuestro intestino o páncreas cambia en nuestro cuerpo inmediatamente su comportamiento. Existen por lo menos 20 péptidos, que son los mismos aminoácidos que yo les comenté, liberados por el páncreas. El páncreas ya es un órgano que está acá. El cerebro le da orden y el páncreas libera. Eso nos ayuda a la digestión. Hagan la prueba de comer nervioso con una rabieta a ver cómo digieren. Y se van a dar cuenta cómo interfiere la digestión. Y si continúan con eso, después se van a ir al baño porque el tránsito intestinal se acelera y aparece la famosa colitis, colon irritable. Entonces, todos estos sectores tienen más de 20 péptidos que se adhieren a ese mensaje que a través de las emociones aparecen y las defensas de nuestro organismo por eso se modifican. ¿Cuándo estas emociones negativas que hemos hablado se vuelven tóxicas para nosotros? Por ejemplo, la ira, el enojo, la tristeza, ¿cuándo se vuelven tóxicas? Los nombro así porque en realidad cuando se sobrepasan en su nivel, llegan a ser perjudicial para nuestra salud y para el organismo. Afectan nuestras emociones y la salud física. Nos altera realmente y nos repercute en el aspecto espiritual también. Tóxicas porque se perpetúan, porque tardan en irse, porque parasitan nuestro interior. Por eso yo hablé de emociones atrapadas. Parasitan y parasitan mal. Dejaron de ser saludables. Son emociones que Dios puso en nosotros para nuestro bien, pero dejaron de ser saludables. ¿Por qué? Porque la vergüenza se ha convertido en un sentimiento de culpa, porque el temor se ha transformado en frustración, porque la ira se ha convertido en odio y deseo de venganza, porque la tristeza me conduce a la depresión, porque la sorpresa comienza a aturdirme y me lleva a tener una ansiedad incontrolable. Tengo que echar mano a tranquilizantes durante el día para poder controlar esto. Entonces, deja de ser saludable aquello que tendría que ser saludable para mí. Pero solamente voy a hablar de 2 emociones, porque si no el tiempo se me va a ir. 2 emociones que nos causan tremendo daño al organismo. El odio, porque nos impulsa a la venganza. Y el sentimiento de culpa, porque me daña tremendamente y me impide progresar. El odio es una emoción tóxica, porque me estresa, te estresa el odio. El odio ocupa espacio en tu vida, en tu mente, en tu corazón y te frustra. Es un sentimiento, una emoción que te posterga, te impide hacer lo que debieras de hacer. ¿Saben ustedes que el odio es la principal causa de baja estima? Es decir, tanto nos perjudica que nuestra autoestima se modifica debido al odio. Entonces, son cosas del pasado que crean emociones que me esclavizan. ¿Y cuántas cosas del pasado realmente esclavizan a muchas personas? El sentimiento de culpa siempre está asociado con el pasado, o casi siempre, para no decir el 100%, casi siempre está asociado con el pasado. Una imagen que me invade la mente en mis sueños, en mi pesadilla, me despierta porque son pensamientos de sentimiento de culpa, que le afectan a la vida de la persona y a quienes le acompañan, porque el sentimiento de culpa es algo que afecta no solamente a la persona que sufre, sino también a quienes le rodean. El sentimiento de culpa es una experiencia dolorosa que puede causar vergüenza, puede causar temor, puede causar tristeza, incluso enfermedades físicas. David en su Salmo 32 dice: mientras callé, mientras no expresé mis sentimientos, mientras no expresé lo que sentía, lo que tenía dentro, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Es decir, que las emociones
tóxicas, cuando están fuera de control, se vuelven tóxicas y me perjudican. Por lo general, el sentimiento de culpa puede llevarnos a un paso del caos. Dependiendo de la elección personal, el sentimiento de culpa puede ser altamente destructiva. Judas lo lleva al suicidio, sentimiento de culpa. Pero puede ser altamente positivo, porque Pedro tuvo un encuentro con el Señor y alcanzó el perdón y la restauración plena. Sentimiento de culpa. Pero pueden tomarse dos caminos, negativo o positivo. Les animo a que sea positivo y nunca aislarse. La depresión no es buena y la soledad menos. Si hay depresión, la soledad es un mal compañero. Si hay depresión, la soledad es un mal compañero. Traten de acercarse a alguien y hablar de aquello que les está deprimiendo. Para tomar decisiones adecuadas debo poner a mis emociones en la dimensión correcta. Primero tengo que arreglar mi presente identificando lo que en mi pasado me afecta. Tengo que reconocerlo, identificarlo, para poder trazar un futuro diferente. El pasado no lo puedo modificar, pero el presente y el futuro sí lo puedo modificar y lo puedo modificar para bien. ¿Qué es perdonar? Perdonar es lo único realmente que podrá mejorar tu futuro. Si hay algo que te pasó en tu vida que no pudiste evitar y te causó mucho daño, perdonar es el único camino que te puede hacer cambiar tu presente y el futuro también. Cuando se trata de odio, el perdonar es lo que puede abrirte las puertas a un futuro mejor. Puede sanar las heridas que siguen sangrando hasta hoy. Puede mejorar tu salud, que a lo mejor se vino abajo. Te puede devolver la confianza en ti mismo y puedes volver a tener ganas de vivir. El que odia tiene ganas de cosas negativas más que de positivas. Tertuliano dijo algo tan interesante hace muchos siglos atrás. ¿Quieres ser feliz? Un instante, véngate. Toma venganza y serás feliz por un instante. ¿Quieres ser feliz toda la vida? Perdona. Y dijo lo siguiente: perdonar es como liberar a un prisionero para descubrir después que ese prisionero eres tú. Cuando uno odia y no perdona, piensa que el prisionero es el otro. Y cuando lo perdona, piensa que liberó a ese prisionero, y lo que en realidad hizo fue liberarse a sí mismo. Porque uno es prisionero cuando no perdona al agresor. ¿En qué consiste el perdón? Perdonar no es decir, bueno, voy a esperar primero ver algún movimiento o alguna señal de arrepentimiento. Eso no es perdonar. Perdonar no es engañarse, decir, bueno, ya lo he perdonado, y sin embargo no hay cambios en mi actitud con respecto a la otra persona. Eso no es perdonar. Vamos a ver lo que significa perdonar. Perdonar es entregar algo de nuestro amor, entregar nuestro amor a alguien que no merece. No merece nuestro amor, pero nosotros lo entregamos. No digo que sea una tarea fácil. A veces no lo hago por la otra persona, lo hago por mí mismo. Es mi salud la que está en juego, no la otra persona. Sabe que la otra persona a lo mejor ni siquiera sabe que yo lo odio. Y ni siquiera se enferma, y yo estoy enfermo. Porque el odio que tengo no me permite perdonar. No es una tarea fácil. A Pedro le costó este tema que estamos tocando, porque Pedro se acercó al Señor y le dijo, Señor, ¿cuántas veces es que tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 al día? Le parecía una cifra ya aceptable y cristiana. Y el Señor le dijo, hasta 70 veces 7. Entonces, estamos tocando de un tema que no es fácil, pero que es necesario y saludable. Saludable para tu vida, para tu corazón, para tu alma. Perdonar no es olvidar. Escuchamos frecuentemente, dice, yo perdono pero no olvido. ¿Y saben que es cierto? No podemos olvidar porque quedó registrado en la memoria.
Entonces, perdonar no es olvidar. No podemos hacer el esfuerzo de olvidar porque quedó registrado. Aún en informática, cuando alguien borra un archivo, parece que se borró, sin embargo se puede recuperar porque quedó en la memoria, se puede recuperar eso. Entonces, claro que perdonar, yo no lo voy a olvidar la ofensa, pero sí, aún así, yo puedo, ese proceso doloroso de ofensa, puedo estar frente a ese agresor y aún así no sentir enojo, más enojo por ese motivo. Perdonar no es olvidar. Perdonar es sencillamente repasar lo que me pasó sin molestarme, sin enojarme. Le he perdonado. Uno puede estar frente a la persona y no sentir odio. El acto de recordar u olvidar depende de mi memoria, no depende de mi voluntad, depende de mi memoria. Y la memoria quedó registrada en el cerebro, pero perdonar depende de mi voluntad y depende de tu voluntad. Recordar la ofensa no depende de tu voluntad, depende de tu memoria. Pero perdonar depende de tu voluntad. Yo puedo perdonar sin olvidar. Eso es recordar sin dolor. Eso es recordar sin dolor. Cuando yo perdono sin olvidar, pero perdono y sano mi interior, sano mi interior. Perdonar no significa negar, decir, no pasó, claro que pasó. Perdonar no es quitarle la responsabilidad a la persona que me ofendió o que me hizo un daño. No, absolutamente. Hay que reconocer lo que está mal, está mal. Entonces, perdonar no significa negar. No me hizo nada. Claro que te hizo daño. Entonces, no tenemos que entrar por el punto de negación para tratar de sanarnos. No, tenemos que identificar aquello que nos molestó y que ocasionó esa emoción perjudicial en nosotros. Entonces, el otro sigue teniendo responsabilidad. No se merece mi perdón, pero yo le perdono por salud de mi alma, de mi corazón y de mi vida. Trato de liberar mi propio corazón, que está prisionero debido al enojo. Perdonar no es pasarle a Dios la responsabilidad. Algunos dicen, sí, me ofendió, pero yo en oración le mandé a Dios ese tema, que se encargue Dios. No es así. Él se encargará de arreglar con Dios lo que le corresponde, pero yo tengo que solucionar el problema con la persona que me ofendió. Entonces no le tiremos la responsabilidad a Dios que nos corresponde a nosotros arreglar esa situación, o si no, nunca vamos a sanarnos. No tengo que dejar de torturarme por distintas emociones de venganza. Perdonar no es debilidad. No es ser débil perdonar. Perdonar es un atributo de los fuertes, porque se demuestra que se tiene una enorme valentía para contener la emoción y se toma la decisión de devolver bien por mal, que es un mandamiento del Señor. Entonces no es debilidad, es algo de los fuertes, es una virtud de los fuertes. ¿A quién va dirigido el perdón? Esto es interesante. Llamativamente, las ofensas no vienen de extraños. La gran mayoría de las ofensas y de los daños vienen de gente cercana a nosotros, dentro del ambiente familiar. Por lo general están en torno de la familia, en el círculo de amigos más cercanos a veces. Pero de allí vienen. A veces son extraños, pero la gran mayoría están cerca de nosotros. Y en más de uno puede darse que aún tiene que perdonarse a sí mismo. Hay veces que yo me tengo que perdonar a mí mismo mis errores. Hay gente que tiene el temperamento exigente, en donde no se perdonan ni a ellos mismos el haber fracasado en algo o haber cometido tal o cual error, no se perdonan. Cuando hablamos de perdón, no solamente tenemos que pensar en personas de afuera, sino a veces tengo que pensar en mí mismo, que tengo que perdonarme, porque si no, no me voy a sanar. Del entorno familiar, ¿a quién tengo que perdonar? Puede haber aquí en el auditorio personas que a lo mejor sus padres lo decepcionaron. Lo decepcionaron porque fue un padre ausente y silencioso y no le prestó atención durante su niñez y mucho menos en la adolescencia y en la juventud. Puede haber chicos acá que tengan padres o madres que han sido alcohólicos y le causó vergüenza que sus padres aparecieran en sociedad. Puede haber acá chicos o personas adultas ya que han sido abusados por sus padres en su infancia
y llevan arrastrando esa vergüenza y esa amargura desde la infancia hasta aquí, se casan, tienen conductas anormales en su matrimonio que pudieran haber sido felices, pero aquel problema de hace tantos años atrás, el subconsciente sigue dirigiendo su vida. Y eso le causa una desconfianza total en todos los hombres, aún el que le acompaña. Hay que investigar el pasado, porque puede encontrar sorpresas allí. Hay veces hay que perdonar a hermanos o hermanas que nos acompañan en la vida. Ese hermano que se negó a ayudarte cuando necesitabas. O ese hermano que no ha querido introducirte en su grupo de amigos. O ese hermano que delató tu secreto. A ese hermano tienes que perdonarlo. Porque si no, la emoción tóxica te hará daño a ti mismo. Hay veces que tenemos que perdonar a nuestro cónyuge. Tanto ha cambiado mi cónyuge, mi pareja, algunos dicen, que ahora ni siquiera lo reconozco quién es. Quiere decir que hubo algo que los separó, algo que apareció, una emoción tóxica en el interior que los separó definitivamente. A ese marido que te ha humillado con sus aventuras sexuales. A esa esposa que te ha engañado, ha tomado el camino libre. O tal vez a ese cónyuge que se ha divorciado de ti, pero tienes que perdonar. A veces los adultos tienen que perdonar a sus hijos, porque hay muchos hijos adolescentes cuya vida delictiva avergüenza a sus padres, porque hay hijos que a veces no se quieren adherir a las directivas de los padres y los hace poner en aprieto. A ese hijo que no respeta tus valores como padre, a los valores de tu hogar, y destruyen tus sueños y destruyen tu futuro. A ese hijo tenés que perdonar. A veces tenemos que perdonar a amigos que fueron íntimos amigos, pero que de pronto injustamente le ha traicionado, que ha revelado su secreto, que ha cometido una indiscreción. Un amigo que se olvida de sus promesas, te prometió algo y no cumplió. A ese amigo que nunca confió en ti. Porque a veces uno confía, pero el otro no confía, y eso me duele, o eso te duele. A veces tenemos que perdonar a extraños también, no siempre al entorno familiar. A veces nos toca tener que perdonar a extraños, a ese chofer alcoholizado que hizo un daño a un integrante de nuestra familia, o a veces a un médico que en su error de receta me hizo gastar mucho. Tengo que perdonar, porque eso me causa daño. O a ese ladrón que entró en mi casa, entró en la intimidad de mi casa. El daño emocional que causa cuando alguien entra y violenta tu casa. Y uno se va con esa molestia, con ese enojo, y se atrapa en nuestro interior y nos lleva a pensamientos y a situaciones enfermizas. Tenemos que perdonarnos también a nosotros mismos. He hablado con muchos chicos que han sido abusados por sus padres. Y se culpan a sí mismos de no haber impedido o de haber callado tanto tiempo. Llegan a la edad adulta y recién allí se animan a hablar del tema, no hablaron en su momento. Se culpan porque no supieron defenderse. Se culpan porque soportaron demasiado tiempo, si es un matrimonio que alguien lo golpea, haber soportado tanto tiempo una mala relación sin pedir ayuda. Culpabilidad. Se culpan a sí mismos. Les causa daño. El doctor Wilder Penfield, un neurocirujano de hace mucho tiempo atrás, este hombre despertó el interés y abrió el camino a nuevas investigaciones. Este hombre operaba en la época que se hacía con anestesia local las cirugías de cerebro. Y como es delicado el cerebro, entonces anestesiaban en forma local la piel, trepanaban el casco óseo y desde allí comenzaban a trabajar en el cerebro. Y este hombre, para saber si el paciente, porque el paciente estaba despierto, para saber si no estaba tocando un sector equivocado, le decía, mueva su dedo índice derecho, y movía, entonces sabía que estaba intacto. Hoy día es distinto, porque hay tecnología, pero en aquel entonces él lo hacía de esa forma. Y haciendo eso descubrió que cuando le decía qué sentía, el paciente sentía emociones que le habían impactado en su vida, no solamente sentía la emoción, sino sentía el cuadro completo. Es decir, este hombre descubre que nuestro cerebro está guardado en un archivo
intacto todas las escenas con todo el dolor, la angustia y la pena y el llanto que hemos sufrido, aunque sea en la infancia. Quedó grabado definitivamente en el cerebro. Es decir que perdono pero no me olvido, es cierto, quedó grabado en el cerebro. Este hecho dejó en claro el concepto que llevamos con nosotros, no solo los recuerdos del pasado, sino también el dolor, la angustia o el amor asociado con estos recuerdos. Todo intacto está en el cerebro. Por lo tanto, recordar no depende de nuestra voluntad. Eso es involuntario, pero el perdonar sí depende de nuestra voluntad. De modo que podemos deshacernos de nuestro pasado negativo y transformarlos en sentimientos positivos. Cuando invitamos al Señor en nuestras vidas, hablo del Señor Jesucristo. Cuando Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Claro que nuestras emociones tóxicas nos trabajan en el alma, en el corazón, en la mente. Y el Señor dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él nos va a ayudar a sanar nuestro interior y a sanar nuestra relación con la persona que tenemos el inconveniente. Lucas capítulo 23, versículo 13 al 35, ustedes van a encontrar el relato de unos discípulos que iban camino a Emaús. Y camino a Emaús iban estos discípulos hablando con gran tristeza, con gran amargura en su corazón. Es más, si uno analiza bien sus palabras, estos hombres iban decepcionados. Porque dice, nosotros pensábamos, nosotros creíamos que Él era, se refería a Jesucristo, nosotros creíamos que Él era el que iba a salvar a Israel. Es decir, esos discípulos no solamente estaban deprimidos, estos discípulos estaban decepcionados, estaban amargados. Entonces la historia, si ustedes leen Lucas 24, 13 al 35, para los que quieran registrar, el Señor se pone a su lado y camina. Y les acompaña en la conversación y le dice, ¿qué están conversando ustedes? ¿Y saben qué hace? Les saca de su interior aquello que le estaba causando daño. Fíjense cómo el Señor utiliza esto. Le dice, ¿qué les pasa? Y ellos comienzan a desembuchar. Es lo que el Señor hizo con Elías. Elías, ¿qué te pasa? Y Elías contó todo lo que le pasaba. Muy bien, comé, dormí. Pero desembucha. Y el Señor dijo, ¿qué le pasa a usted? Y tú eres el único extranjero acá que no conoce lo que ha pasado, y comienzan los discípulos. Entonces el Señor, una vez que ellos descargaron su interior, comienza, dice, a hablarles de las Escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta el momento en que se cumplió todo eso, de que eso tenía que suceder con el Cristo. Y dice que cuando llegaron al lugar, ellos ya ahora cambiaron de corazón, tenían un espíritu distinto. Toda esa depresión, toda esa amargura, toda esa decepción pasó y ahora ya le invitaron a comer. Señor, ¿no quieres comer con nosotros? Y después cuando partió el pan y les reconocieron allí quién era Él, dice las Escrituras que entre ellos dijeron, no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino. Fíjense el proceso. Primero desembuchar aquello que de tu pasado o de tu angustia o de tu decepción te está causando daño. Y una vez que se hizo el proceso de vaciar el interior, llenar con la palabra de Dios. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ellos cambiaron al punto que no solamente dejaron su lugar donde estaban cenando, sino salieron corriendo para dar aviso con alegría. Ahora ya estaban alegres. Fíjense que de tristeza, de depresión, de angustia y de decepción pasaron a la alegría, al gozo y a compartir. Eso puede pasar con tu corazón en esta noche. Si permites al Señor cambiar tu realidad. Tu pasado no lo vas a poder cambiar, pero sí puedes cambiar tu presente y sí puedes cambiar tu futuro. Y uno se pregunta, ¿puede una oración sanar la herida tan profunda? Claro que sí que puede. Una mujer había vivido en reiteradas ocasiones abuso sexual por un pariente suyo, pariente muy cercano, al punto que esta mujer se volvió con emociones tóxicas.
Era una mujer que odiaba. Era una mujer que las veces que veía a su padre, hervía su interior. Cuando fue adolescente, ella también comenzó a abusar de otros. Es decir, se repitió. El daño que le hicieron, ella repitió en otros, y en otros, y en otros. Y cada vez tenía más sentimiento de culpa, porque ella sabía que estaba mal, sabía que estaba mal lo que le hicieron, y sabía que estaba mal lo que ella estaba haciendo. Es decir, el sentimiento de culpa era tremendo en aquella mujer. Hasta que su odio se modificó porque alguien le habló de Cristo. Le dijo que invitara al Señor, así como estos discípulos le dijeron: Señor, quédate a cenar con nosotros. Le invitaron al Señor. Y el Señor comenzó a trabajar en la vida de esta mujer. Pero aún siendo creyente, como pasa con muchas personas, aún conociendo a Cristo, esta mujer seguía sintiendo enojo, molestia, rabia contra la persona que abusó de ella y que le dañó tanto. Y fue a su consejero y le dijo: a pesar de haber conocido a Cristo, este tema no lo puedo superar. Entonces este hombre con mucha sabiduría le dijo: ¿sabes qué? Cuando te viene ese pensamiento, toma ese texto que dice: llevando todo pensamiento cautivo a Cristo. Y mete al Espíritu Santo de Dios allí, pedile al Señor que entre en ese momento en tu pensamiento, en tu corazón e interfiera, y Él te va a sanar. Es decir, que nosotros somos templo de Dios cuando le aceptamos al Señor, templo del Espíritu Santo, y a veces no le dejamos al Espíritu actuar en nosotros. Pero si nosotros le pedimos a Dios que cuando me viene ese pensamiento, que sea atrapado ese pensamiento, así como la emoción quedó atrapada en mi interior, que la ley del Espíritu, como hemos estudiado esta mañana, la ley del Espíritu, por ley, no por voluntad humana, por ley, la ley del Espíritu es capaz de atrapar esa emoción y llevar cautivo a Cristo. Voy a hablar de la última diapositiva para terminar. Segunda Samuel capítulo 9 está la historia de un hombre llamado Mefiboset. Mefiboset tenía 5 años cuando le sucede una desgracia. En plena guerra, su abuelo y su padre fallecen. Y él es llevado por su nodriza, escapándose de la guerra, y cae y se fractura las piernas y queda inválido por toda la vida. Y luego uno registra las escrituras y encuentra a Mefiboset viviendo en el Lodebar, que es un lugar oscuro, apartado, en donde estaban todos los amargados. Allí vivía Mefiboset, porque le habían causado un daño del cual él no era culpable. Él no pudo impedir lo que le sucedió a los 5 años. Es más, sus piernas no se iban a recuperar nunca. Pero un día, cuando el rey David se acordó de su promesa a Jonatán, su padre, al padre de Mefiboset, dice: no hay alguien descendiente de Saúl a quien yo le haga misericordia. Sí hay uno llamado Mefiboset. Y luego hizo buscar y le llamó y le dijo: Mefiboset, en mi mesa hay un lugar para ti a partir de ahora. Entonces Mefiboset tenía que tomar la decisión. Él tenía que decidir. Ahora se encuentra con el rey. Y ahora el rey le ofrece la posibilidad de salir de Lodebar, del lugar oscuro, de amargura, y venir a sentarse con el rey y disfrutar todos los días, porque eso es lo que le dijo: todos los días te vas a sentar en mi mesa y vas a compartir mi mesa y vas a ver el rostro del rey. Y Mefiboset decidió abandonar el Lodebar. Y vino y se sentó a la mesa del rey. Y saben que sus piernas nunca cambiaron, siguieron siendo inválidas. Pero él tomó la decisión de dejar a un lado lo que le sucedió, su historia que no lo va a poder modificar, y modificó su presente y modificó su futuro. Y en esta noche te invito a hacerlo así. A lo mejor viniste por el título de la conferencia, y a lo mejor tienes en tu vida una emoción atrapada que se llama odio por alguien que te hizo un daño muy grande y que no lo puedes perdonar.
en esta noche te invito a traerlo a los pies de Cristo. Él te dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Poned mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Te invito en esta noche a venir a Cristo. Venir con toda tu amargura, con todos tus errores, como esa mujer, ya no comenté esa lámina, como esa mujer que se presentó, le trajeron delante del Señor, le sorprendieron en pleno acto de adulterio. Y ninguno de los que estaban allí le pudieron condenar porque sus conciencias les acusaba. Y el Señor le dijo, mujer, ni yo te condeno, ni yo te condeno, vete y no peques más. Tal vez en esta noche puedes salir de este lugar liberado, abrir la cárcel de tus emociones que te tienen atrapado y dejar salir el perdón para aquella persona que te ha ofendido. Y vas a ser libre, pero necesitas a Cristo en tu corazón. Que el Señor nos bendiga, hermanos.